Bueno, cordial saludo. Soy Marisol García, docente de la Universidad de Boyacá del programa de Diseño Gráfico y investigadora del grupo Cisco. La ponencia que traigo para el día de hoy se titula Reflexiones sobre los desafíos de la evaluación en diseño gráfico. Bueno, para iniciar, esta cita de Ramón Rodríguez del 2016 nos muestra algo que de alguna manera genera en mí mucha incertidumbre. Nos dice que el diseño tiene un modo distinto de aproximarse al conocimiento, porque su objeto de estudio es sui generis y como consecuencia sus formas de investigación y de transmisión de conocimiento, sus métodos de enseñanza y todos los aspectos relacionados con esta área como disciplina también lo son. Lo cual nos deja ver allí que pues diseño gráfico es una profesión relativamente joven y encuentra diferentes elementos que lo componen, por eso su complejidad. Más adelante les empiezo como a mostrar algunas aproximaciones al respecto y pues lo cual me genera tanta incertidumbre como lo dije inicialmente. Bueno, para iniciar, la realidad del diseño gráfico es que nosotros como diseñadores gráficos tenemos que de alguna manera integrar muchos elementos como lo social, ¿sí? Nosotros estamos trabajando para en beneficio de una comunidad, nosotros tenemos que desarrollar unas piezas responsables y funcionales. Doy un ejemplo, cuando vamos por un centro comercial y vemos un mapa para orientarnos en este espacio, si esto no es funcional, no estamos haciendo nada. Entonces, allí se ve esa responsabilidad, esa funcionalidad, lo estético, pues que debe ser muy estético, lo formal, lo tecnológico. Nosotros también tenemos que tener en cuenta toda esta tecnología para nuestros proyectos, la cual, pues, al pasar de los años, lo que hace de alguna manera es facilitarnos un poco el trabajo, tener en cuenta todos estos elementos, lo económico, lo ético es muy, muy importante allí, pues cada proyecto es diferente, nosotros tenemos que de alguna manera ser honestos con las imágenes, con los gráficos que estamos utilizando, si no son nuestros, pues referenciarlos y demás. Ya teniendo en cuenta todos estos elementos que se encuentran en estos cuadros de color, lo que nosotros también tenemos que tener muy presente es que tenemos diferentes asignaturas. Una de ellas se titulan áreas proyectuales o talleres, las cuales son como un eje principal dentro de toda nuestra malla curricular, en donde se desarrollan proyectos pues ya muy, muy gráficos. ¿A qué voy con esto? En primer semestre bidimensional, ellos empiezan a ver las formas básicas, se les da una problemática, pues no tan compleja, son de primer semestre, entonces tienen que solucionarlo de manera gráfica. Hablemos en cuarto semestre, ya empieza a subir un poco más la complejidad, en cuarto semestre ya se empiezan a hacer imágenes gráficas, identidades gráficas, en donde se les da también una problemática, ojalá una empresa real y ellos empiezan, de acuerdo a lo que tiene la empresa, empiezan a proponer, hacer su logo, hacer un logotipo con tipografía, con color que hable y comunique lo que la empresa finalmente busca. Siempre en estos talleres o áreas proyectuales, eventualmente se desarrolla un proyecto final de acuerdo pues al semestre en donde se encuentra ubicado el estudiante. Estos proyectos finales son evaluados generalmente por otros profesores a los cuales en su figura como jurados. Cuando estos docentes empiezan a desarrollar la evaluación, entonces empiezan a dar recomendaciones, las cuales a veces no son muy bien vistas. Más adelante tenemos algunas aproximaciones por medio de unas investigaciones desarrolladas pues a nivel internacional. Entonces allí vemos cómo quedan todavía algunos sinsabores y algunos vacíos. Bueno, pues para desarrollar este análisis documental se analizaron diferentes investigaciones de maestría y doctorado a nivel nacional e internacional desarrolladas los últimos 5 años, en donde podemos encontrar, primero voy a hablarles desde la formación, ¿sí? Cómo están formando los diseñadores gráficos, de qué se está hablando ahorita en la enseñanza y aprendizaje del diseño. Bueno, para iniciar está el país de España, en donde encontramos que las técnicas específicas para la docencia del diseño gráfico deben motivar a la observación, la capacidad de análisis, de combinación de dos actitudes apuntadas, la racional analítica
y objetiva con la emocional, intuitiva y libre. Entonces, ¿qué nos invitan ellos? ¿Cierto? O Forner, para ser mucho más específicos, a lo racional con lo analítico. Nosotros también debemos tener en cuenta que estamos diseñando para unas personas, no estamos diseñando para nosotros, tenemos que analizar un espacio, un entorno, las piezas que vamos a desarrollar o a generar, si funcionan o no funcionan para ellos. Por otra parte, encontramos en Ecuador una reciente investigación en el 2020 en donde nos hablan de la didáctica proyectual. Ya empezamos a ver cómo de alguna manera interactúan metodologías, métodos y diferentes herramientas en busca de lograr una formación más holística, mucho más integral. Bueno, en esta investigación nos habla para fortalecer en los estudiantes las competencias a nivel profesional. Nos habla de algo, como lo nombré anteriormente, donde pretende articular al docente estudiante para aprender haciendo. Cuando nosotros vinculamos a un estudiante con una empresa real, ¿a qué lo estamos invitando? A que tengan procesos de incertidumbre, de crítica, que sean éticos, que sean responsables, porque ya no están hablando solo con el docente, sino también con un cliente real, en donde van a hacer piezas para un entorno real. Y pues obviamente esto les ayuda a que ellos de alguna manera sean un poco más autónomos cuando se enfrentan allá con el cliente y pues el profesor no está en todo momento con él. Es un aspecto importante que encontré en Ecuador. Bueno, en Colombia nos habla mucho del perfil profesional por competencias, en el cual se debe fortalecer el sentido social del diseño. Acá en Colombia se han desarrollado muchos proyectos sociales en donde el diseño de alguna manera entra en una comunidad y solventa alguna necesidad, ¿sí? Gráfica que encontremos en ese espacio, bien sea por el mundo editorial, por la imagen corporativa, pero el diseño es social, nosotros estamos interactuando con clientes, con personas. Entonces, nos invita a reconocer la evolución del diseño, principios curriculares flexibles, la comprensión del diseño visto desde el paradigma complejo y holístico, lo cual es importante por todos esos elementos que yo les estaba mencionando anteriormente. No solo es aprendernos teorías y ejecutarlas, es de alguna manera integrar todos estos elementos y hacer un buen proyecto, un gran proyecto. Bueno, ya en los desafíos de la evaluación, centrándonos pues en esta temática, después de haber visto como estas investigaciones de la formación, Ana María Savera nos habla pues de su investigación en donde encontró que la evaluación se desarrolla todavía de manera unilateral. El docente es el único que pues determina qué es lo que se va a evaluar, lo cual siento que pues un estudiante cuando hace como esta exploración, hablemos de los niveles más altos de séptimo, octavo semestre, yo pienso que podrían de alguna manera como intervenir en la evaluación. Bueno, eso tocaría pues empezarlo como a ver, que también es considerada como una nota numérica, que no hay una coherencia de la evaluación tradicional desarrollada con la evaluación de la Escuela de Diseño Gráfico, donde describe una evaluación integral. Entonces estábamos viendo antes esos grandes esfuerzos de cambios de paradigma, pero que sin embargo cuando llegamos a la evaluación sigue la evaluación tradicional. Y también hay un desconocimiento sobre cómo evaluar por competencias y desconocen qué es pues las competencias y cómo se construyen las rúbricas. Esto ya como reflexión personal. Nosotros los diseñadores gráficos no tenemos ninguna formación pedagógica. Nosotros cuando somos docentes y pues nos nace hacerlo con todas esas ganas de ser un muy buen docente, nosotros empezamos de alguna manera como a trabajar por la intuición, ¿sí? Empíricamente, cómo nosotros debemos buscar herramientas para empezar a generar un muy buen aprendizaje. Entonces, creo que también, pues por ahí pueden haber como diferentes elementos que por eso se ven como estos procesos de complejidad al momento de desarrollar una rúbrica o de evaluar por competencias. La siguiente investigación también encontré de Morales y González que no solo deben centrarse en la efectividad, confiabilidad y validez de los métodos en circunstancias controladas, sino también evaluar la aplicabilidad del método en la práctica del diseño.
Sandra Altamirano nos dice que es importante para el aprendizaje y el desarrollo de las identidades, así también para el desarrollo del espíritu crítico. Un diseñador gráfico debe tener un espíritu crítico para saber si lo que está desarrollando está bien, está mal, o le falta algo, o de pronto ya está muy saturado. María Branda y María Blanco nos hablan de 4 aspectos esenciales que debería tener el momento de la evaluación, ¿sí? Nos habla de lo conceptual, qué tanto conceptualiza un estudiante, qué tanto es creativo, de lo instrumental, del proceso de trabajo. Es importante el proceso porque estos proyectos de diseño no se generan rápido, deben tener un muy buen proceso. Y finalmente nos habla Nancy García, que de acuerdo con su investigación evidencia que los estudiantes se sienten a veces frustrados por esa realimentación de la cual yo les hablaba en discurso, pues a la evaluación, cuando entregan estos proyectos y a veces los docentes les dan unas recomendaciones, pero todavía sienten unos sinsabores o algunos vacíos. Entonces, pues a partir de como de todas estas investigaciones que han hecho en torno a la evaluación, todavía se presentan algunos vacíos, como esa constante retroalimentación con muchos sinsabores, con muchos vacíos, que a veces quedan muchos interrogantes también para los estudiantes, que los docentes de diseño gráfico tienen a veces mucho desconocimiento en cómo diseñar una rúbrica y en cómo tratar de evaluar esas competencias de las que tanto se hablan, que las nuevas propuestas curriculares y las prácticas evaluativas propuestas para la formación de diseñadores gráficos, pues a veces también quedan como cortas. Nosotros debemos tener en cuenta cómo se pueden articular estos 2 elementos y que a partir de esas investigaciones, hoy en día se busca promover una evaluación mucho más integral y que sea coherente con nuestra profesión. Nosotros también tenemos una medición que es Saber Pro aquí en Colombia, la cual pues de alguna manera evalúa ciertos aspectos, pero nosotros en donde estamos concentrando la gran mayoría de tiempo de formación de diseñadores gráficos es en los talleres, y los talleres, como lo nombré en la ponencia, es algo mucho más eh, explorativo, ¿sí? Es para explorar, es para interactuar con elementos, con compañeros, y para que todo sea pues de alguna manera una formación conjunta, ¿sí? En donde el docente dé algunas opiniones, el estudiante reflexione y mejore y demás. Esa es la ponencia que tengo pues para ustedes. Espero que si tienen alguna pregunta me pueden escribir a mi correo, y bueno, muchísimas gracias.